las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Bueno, empezamos por el hecho de que el periodista Ricardo Roa anunció o comunicó o escribió el domingo pasado que la Corte se prepara para rechazar en el día de hoy las apelaciones que la señora Kirchner presentó ante la Corte para obturar el proceso judicial de la causa llamada vialidad. Ricardo olvidó mencionar que la señora Kirchner ya fue juzgada por la historia, claro, y que resultó absuelta, lo cual es un proceso que los argentinos no logramos presenciar ni conocer, pero parece que así fue, de acuerdo a lo que ella misma reveló ante la justicia hace un tiempo, que había sido juzgada por la historia y que había resultado absuelta. Pero se ve que la justicia ordinaria, la justicia terrenal, la que no actúa en el ámbito de la historia, no advirtió este detalle y efectivamente puede ocurrir hoy que la Corte rechace, en principio según Ricardo Roa, de manera unánime, estos planteos que ella hizo para obturar el proceso judicial en cuestión, que es un tema delicado porque obviamente trata sobre la adjudicación irregular de obra pública a una sola persona, a Lázaro Báez, que después derivó, por supuesto, en una serie de acontecimientos muy complicados. La Rosadita es uno de ellos, bueno, eventualmente Otesur ha sido otro de ellos. Así que bueno, veremos si efectivamente se confirma este anticipo que nos ofreció el periodista Ricardo Roa del diario Clarín, a quien le mando un abrazo ya que estamos, y veremos qué derivaciones tumultuosas, obviamente, va a tener evidentemente el asunto. Segunda cuestión, ayer alguien le prendió fuego, se supone que esto fue adjudicado, se autoadjudicó este grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, el RAM, una oficina de bosques en la provincia del Chubut. Esto coincide, este episodio lamentable, coincide con el hecho de que hoy, en diversos lugares del sur, particularmente en universidades, va a ser izada la bandera mapuche. Sus organizadores, los que organizan esto, han planteado que esto es una muestra de soberanía cultural y política de los mapuches en la Patagonia Argentina. Y recordamos que ayer hubo, en el fin de semana, 3 muertos más en la ciudad de Rosario, y esto ya ha generado 135 muertos en Rosario en lo que va de este año 2022, incluyendo la muerte de una bebita de 1 año y 7 meses que murió de una ráfaga de ametralladora, ¿no es cierto? Bueno, hacemos un breve repaso internacional. Yo no soy tan optimista esta mañana como lo ha sido Juan, porque el asunto de este lugar llamado Kaliningrado me resulta un tema inquietante. Ustedes saben, Kaliningrado es un pedazo de Rusia fuera de Rusia, es un lugar, es una especie de partido, como si fuera un partido del conurbano o una especie de provincia que queda fuera de Rusia, queda entre Polonia y Lituania. Bueno, como consecuencia de que Kaliningrado es un pedazo de territorio ruso fuera de Rusia, le han alcanzado a Kaliningrado las sanciones y los bloqueos que pesan sobre territorio ruso. Y ayer el gobierno ruso ha amenazado a Lituania con alguna clase de actuación para liberar al puerto de Kaliningrado de sanciones. Saben ustedes que el puerto de Kaliningrado da al estratégico hoy en día mar Báltico. Yo les decía temprano que si uno se animara a nadar, desde Kaliningrado puede llegar a Estocolmo, a Suecia. Puede ser que esas amenazas no se cumplan nunca, pero van constituyendo un estado de cosas muy pesado, ¿no es cierto? Es decir, si miramos el estofado que hay acá, es cada día más pesado, y las amenazas atraviesan Europa, ¿no es cierto? Así que tenemos ahora una amenaza de Rusia a un país tan relevante en el Báltico como es Lituania. Y al mismo tiempo,
a pesar de que Juan le encontró una explicación, a mí me sigue resultando que cualquier explicación acá es absolutamente inaceptable. El gobierno turco sigue vetando u obturando el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, bajo el argumento de que en Finlandia y Suecia en particular apoyan a grupos kurdos. Yo creo que el mundo debiera apoyar a los grupos kurdos, ¿no? Esta es mi opinión muy personal, por supuesto mucha gente puede no compartirla, pero el pueblo kurdo es un pueblo muy castigado, muy perseguido, que no tiene un país, que se le prometió un país, el Kurdistán, después de la Primera Guerra Mundial, cosa que no ocurrió, y estos tipos han jugado un papel, sobre todo las mujeres kurdas, un papel muy importante en el mundo para terminar con el Estado Islámico, con ISIS, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido, Finlandia y Suecia han apoyado a gran parte de la población kurda. Entonces Turquía está vetando ahora el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN con este argumento que tiene que ver con su política interna, porque hay... Claro, esto es un chantaje, como te decía. Un chantaje para conseguir armas para 12 situaciones. Un chantaje. Y ayer un grupo de periodistas organizados alrededor de una organización que se llama exactamente algo así como Proyecto de Reportes de Corrupción y Crimen Organizado, que es un grupo de periodistas que investiga cosas, tirando del hilo de una serie de correos electrónicos, han encontrado en principio palacios suntuosos en el Mar Negro, viñedos, yates, mucha plata en efectivo, unos 4.500 millones de dólares, una estación de esquí, y otros bienes que pertenecerían nada menos que al amigo de la Argentina, al señor Vladimir Putin. Como ustedes saben también, él ha ganado el domingo pasado la segunda vuelta en Colombia el controvertido Gustavo Petro, que le ganó al también controvertido Rodolfo Hernández. Petro es un hombre que viene de la izquierda. De hecho, les cuento que recién Marcos Álvarez, nuestro amigo en Miami, el corresponsal de TN en Miami, me acaba de contar que Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida y es un aspirante a la presidencia de Estados Unidos, acaba de calificar a Gustavo Petro como narcoterrorista. Bueno, acá en España tiene un pedido de una investigación judicial por la muerte de un periodista. Está vinculado Petro en la justicia española por la desaparición de un periodista. Muerte y desaparición de un periodista. Nos agrega que hay una investigación en España sobre Petro y demás. Petro ayer ha prometido consensos y dicen los diarios de esta mañana de Buenos Aires que prepara un gabinete que genere algún nivel de confianza, sobre todo en el plano económico, ¿no es cierto? Y también, saben, lo comentó Juan, hubo elecciones en Francia el domingo pasado, Macron perdió la mayoría en el Parlamento francés y hoy convoca a todas las fuerzas políticas para diseñar un gobierno nuevo. En cualquier caso, y con independencia de los detalles, tanto Petro desde la izquierda como Macron desde el centro, convocan a la oposición a integrar sus respectivos gobiernos en procesos, en el caso de Francia, llamado cohabitación, que en el caso argentino nos vendría también, ¿no es cierto? Sigue siendo tema la salud del Papa Francisco. Este fin de semana apareció un artículo muy fuerte en el diario El País de Madrid, contando todos los rumores que hay alrededor de la salud del Papa, inclusive su eventual renuncia, mientras el Papa se dedicaba a criticar de manera muy inapropiada a la prensa mundial, vinculando a la prensa con las fake news. Ustedes saben que las fake news son un fenómeno muy vigente y muy dramático, pero que tiene poco que ver con la prensa convencional, tiene que ver básicamente con la política, ¿no? Es la política la que genera fake news a través de las redes sociales, no a través de los diarios, ¿no? El Papa dijo que no había en la prensa mundial de hoy ni limpieza, ni honestidad, ni integridad. Bueno, en este contexto aparece hoy un cardenal norteamericano que se llama Kevin Farrell, un cardenal muy cercano al Papa, desmintiendo los problemas de salud del Papa y argumentando que para ser Papa necesita cabeza, dijo, y no las piernas, siendo que se supone que el Papa tiene un problema en sus piernas. Y otro aspecto, digamos, un poco desopilante del fin de semana fue la defensa que la señora Kirchner hizo ante la perspectiva
de extradición del Reino Unido a Estados Unidos del señor Julian Assange. Para la señora de Kirchner, esta extradición puede ser un precedente alarmante en contra de la libertad de expresión, ¿verdad? Ayer lo comentamos, a mí me pareció muy pintoresco que la señora Kirchner defendiera la libertad de expresión de Assange y no de la prensa de su propio país, a la que ha perseguido todo lo que pudo, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al avión, estamos obviamente en un contexto de una enorme confusión y de dichos muy contradictorios de todas las partes que están en esta discusión. Recordamos que tanto el gobierno del Paraguay como el FBI, como el gobierno israelí han manifestado su preocupación por este avión y por estos tipos. El gobierno argentino insiste, aunque esto no lo hizo hoy Aníbal Fernández, sino que insiste otro sector del gobierno, que son instructores de vuelo. Para los paraguayos no son instructores ni reparten juguetes, sino que son unos tipos muy peligrosos, particularmente el piloto y el copiloto. Y frente a esto, la justicia argentina está investigando el asunto, a ver si los acusa de espionaje o no. Ayer se conoció es muy interesante, escúchenlo por internet, después lo ponemos, si no, el audio de la torre de control de Montevideo cuando le dice al avión que se vaya, que no tiene autorización para aterrizar en Montevideo. Y obviamente está la sospecha de la relación de este tal Gholam Reza Ghasemi con las fuerzas Al-Quds de Irán y obviamente como consecuencia de lo cual con el grupo llamado Hezbollah, ¿no es cierto? Así que bueno, son cosas que pasan en la Argentina, evidentemente, no en otras partes del mundo. El diputado Moró afirmó que esto era una conspiración contra la Argentina, a propósito de la visita del presidente Fernández a la Cumbre de las Américas. No entiendo qué relación hay entre una cosa y la otra. Y el presidente Fernández manifestó que no había aquí ninguna clase de irregularidad, como hizo hace un rato con nosotros el ministro Aníbal Fernández. Bueno, se espera una definición judicial del estado de cosas de la compañía Vicentín para que el gobierno eventualmente avance con alguna clase de intervención, estatización o creación de una compañía testigo, digamos como YPF, en el ámbito de los alimentos o en todo caso de las materias primas. Obviamente que el sector agropecuario rechaza esta iniciativa que fue presentada en un contexto bastante desopilante por el presidente Fernández, no por la entrevista, sino por las respuestas que le ofreció al diario Página 12 el fin de semana. El presidente allí dijo que hay empresarios que ganan demasiado y que hacen padecer a la gente. Es decir, el presidente imagina un estado de cosas donde la Argentina está creciendo mucho y le va fenómeno, pero son los empresarios los que impiden que esa producción de riqueza se expanda y se distribuya entre los argentinos. Que hay, dijo, un desacople entre los problemas de la sociedad y de la población y lo que hacen las empresas. Se presentó ante el mundo como la voz del hemisferio sur. Hay que ver si el hemisferio sur comparte la idea de este vocero. Dijo que en este contexto, dijo así: mi mayor preocupación es ser una voz del hemisferio sur que sea escuchada en todo el mundo y que diga paren esto, porque el mundo no lo aguanta, ¿no? No sé qué se refiere con parar esto, presumimos que a la guerra. En todo caso, él podría haberle advertido al presidente Putin cuando lo visitó antes de la guerra las consecuencias que una invasión inhumana a Ucrania iba a terminar generando. Habló de la Corte y apoyó este proyecto también disparatado de crear una Corte de 25 miembros y darle a la Corte un carácter federal, es decir, que cada gobernador designe a su juez de la Corte, e insistió con la idea de la creación de una compañía estatal de granos. Ayer comentábamos, y creo que sigo pensando lo mismo, que estas reacciones del presidente Fernández, que parecen ideológicas, son en rigor de verdad políticas, porque en alguien como Fernández, la radicalización es una respuesta política a los problemas, no una respuesta ideológica a los problemas. Entonces, esto
puede hacernos imaginar que cuantos más problemas, más radicalización, porque es lo que uno puede prevenir. Ayer, por ejemplo, el riesgo país, 2.219 puntos, y la Argentina completamente afuera del mundo en materia financiera. El presidente del Banco Central comentó este fin de semana que lo que pasa con el dólar es el resultado de una maniobra de desestabilización contra el gobierno, un argumento que hemos escuchado unas 45.000 veces, y agregó además que la inflación no es el resultado de la emisión, como todo el mundo supone, ni el resultado de la deuda, como ayer dijo la señora Kirchner, sino de la puja distributiva. Es decir, hay una coincidencia acá entre Miguel Pese, hola, buen día, entre Miguel Pese y el presidente Fernández, que suponen que la Argentina, bueno, es un éxito económico y que en la puja distributiva los empresarios se quedan con la mejor parte, ¿no? Entonces, el aumento de precios es una manera que tienen las empresas concentradas, estoy repitiendo el argumento que daría el presidente del Banco Central, para capturar la riqueza de los argentinos, que somos todos pobres como consecuencia de esta puja distributiva. Un argumento, digamos, algo anacrónico, ¿verdad? Y por supuesto inverificable. Y nos queda, por supuesto, el problema de la bola de bonos, que hoy Martín Guzmán va a intentar negociar con los bancos. Acá tenemos un problemón, que anoche lo explicó impecablemente bien Carlos Pañi, como de costumbre. Es decir, hay una bola de pesos que es capturada por una bola de bonos. Esa bola de bonos va llenando los balances de los bancos. El gobierno sube la tasa de interés para que los bancos no se desprendan de los bonos, pero los bancos empiezan a desprenderse de los bonos porque desconfían tanto de la magnitud de la deuda como de la tasa de interés, y esos bonos que los bancos no renuevan, que son bonos comprados con la plata de las personas que depositan en los bancos, finalmente termina en algo, por ejemplo, en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Este problemón que enfrenta ahora el ministro Guzmán, no sé, dependerá de la casualidad respecto de que se pueda resolver o no. La tasa de inflación prevista para el mes de junio, mes que le quedan apenas 10 días para terminarse, podría acercarse al 5,5%, de acuerdo a los pronósticos que hemos visto en los últimos días, y por supuesto sigue faltando en la Argentina el gasoil, y fíjense lo que planteaba hoy el empresario tucumano con el que hablamos. Los empresarios del transporte quieren gasoil barato. Claro. O sea, lo que él reclamaba esta mañana es que se venda en Tucumán un gasoil al mismo precio que se supone que se vende en Buenos Aires, que son 100 y pico de pesos, ¿no? Y eso parece algo difícil de que ocurra, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, y para terminar, ayer presenciamos un interesante espectáculo de la señora Kirchner, tal vez en su versión más estatista, pidiendo básicamente una regulación de todo, inclusive pidiendo una articulación entre sectores del gobierno para controlar básicamente todo, ¿no es cierto? Ella postuló que la inflación no es un fenómeno monetario, sino vinculado con la deuda, que es la deuda la que genera la inflación. Pidió que se controle, obviamente, las importaciones de Argentina. Dijo que no le interesaba quedar bien con ningún funcionario, dijo, me importa un pito. A juicio de los comentarios de esta mañana, se ha desentendido de la política económica argentina y de la crisis, asunto que es muy complicado. Ustedes fíjense que la señora Kirchner y su gente controlan básicamente el 70% del presupuesto nacional, ¿no? La ANSES, el PAMI, la FIP, la aduana, qué sé yo, todos los organismos que energía, controla. todo el área de energía. El área de energía, Willy me agrega esto, por supuesto, con razón. Por lo tanto, parece difícil que ella consiga desentenderse de semejante descalabro, ¿no? Que fue lo que aparentemente procuró hacer en el día de ayer. Puso su foco, acá leo hoy en Clarín, en las maldades que hacen los empresarios argentinos para perjudicar a la gente, y pocas veces hemos visto a un presidente y una vicepresidente que están al mismo tiempo enfrentados, pero planteando cosas bastante parecidas, ¿no? Claro. En el fondo,
tanto en la presentación de la señora Kirchner de ayer como en el reportaje que ofreció Fernández el domingo, los dos han planteado básicamente lo mismo, ¿no? Que es el Estado el que debe sustituir al papel del sector privado en la Argentina. Bueno, así que nada mayormente nuevo, pero simplemente agravado por el paso del tiempo, y con esta, si se quiere, para terminar, ventaja que puede tener la economía argentina, que tiene que ver con que esta gente se propone cosas que como consecuencia de su mala praxis puede no conseguir, ¿no es cierto? Piensen ustedes, por ejemplo, que ya es el segundo intento de Fernández de estatizar Vicentín, y en el primero tuvo que retroceder porque fracasó. Entonces yo me acordaba temprano, lo repetimos para terminar, de esta película llamada El Quinteto de la Muerte, ¿no? Que eran una banda de pistoleros que fracasaba como consecuencia de su propia incompetencia, ¿no? Es decir, ellos querían hacer un mal, secuestrar a una persona, y una película cómica, por supuesto, ¿no? Víctimas de su propia incompetencia terminaban fracasando, ¿no? Así que me parece que por ahora esa sería nuestra única esperanza, ¿no es cierto? Que toda esta gente, víctima de su propia incompetencia total, termine no logrando hacer los extravíos que formularon tanto el domingo el presidente Fernández como ayer la señora de Kirchner. Muchas gracias, hasta muy prontito.